Este domingo es un día muy importante para todos nosotros. Este domingo se celebran en España unas elecciones generales para elegir a los miembros del Congreso, los que luego van a elegir el gobierno de la nación durante los próximos 4 años, y es un día importante para nosotros y todos estamos convocados a una cita muy definitiva para nuestra vida. Todos estamos invitados hoy a celebrar el Día del Señor, el Día de Jesucristo resucitado, el Día de la Divina Misericordia. El Papa San Juan Pablo II decidió que el segundo domingo de Pascua, después de celebrar hace 8 días la resurrección del Señor, hoy, segundo domingo de Pascua, celebráramos un rasgo definitivo de la vida del Señor para nosotros, el rasgo de su divina misericordia. Lo que nos quiere decir la divina misericordia es que nuestro Dios es un Dios que nos protege, que nos cuida, que nos salva. Es un Dios que está atento a nuestro dolor, a nuestro lamento, a nuestras necesidades, que está vigilante en nuestras caídas, que sale a recogernos cuando metemos la pata, cuando cometemos pecado. Es su divina misericordia. No es un Dios que está a la caza de sus hijos, sino que está a la ayuda de sus hijos. Lo celebramos hoy este domingo en la celebración de la Eucaristía, donde vamos a escuchar una lectura que a mí me ha ayudado mucho cuando la he estado reflexionando, cuando la he estado rezando, y que nos define muy bien cómo eran las primeras comunidades cristianas, qué rasgos tenían los primeros seguidores de Jesús, ¿no? El Señor ha resucitado, ha muerto, ha resucitado, ha estado 40 días con los apóstoles, ha ascendido a los cielos. Y empiezan a surgir comunidades cristianas. Y hoy en 5 versículos del libro de los Hechos de los Apóstoles nos definen cómo eran esas comunidades cristianas. Los podemos ver en el capítulo 2 del versículo 42 al 47. Y ahí nos dicen que los discípulos, los seguidores de Jesús, eran constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la fracción del pan, en las oraciones y en la vida común. Fijaos, nos dice 4 rasgos, no solo son definitivos para la vida de una comunidad cristiana del primer siglo, sino también 20 siglos después, aquí en medio del siglo XXI, podemos decir que las comunidades cristianas tienen que tener estos 4 rasgos, y de los que nos podemos como evaluar y ver si lo estamos haciendo bien. Vale la pena recoger ese libro de los Hechos de los Apóstoles, ese capítulo 2, para ir viendo qué es lo que ahí nos está diciendo el Señor sobre la vida de la comunidad cristiana. Lo primero que nos dice es que los discípulos eran constantes, eran asiduos en la enseñanza de los apóstoles. Digamos que tenían como referencia las enseñanzas de los testigos de Jesucristo resucitado. Por tanto, para nosotros, nuestro primer punto de evaluación de comunidad cristiana es, estamos atentos a las enseñanzas de los apóstoles, para nosotros del Papa Francisco, de nuestro obispo, leemos lo que dicen, escuchamos sus catequesis, escuchamos lo que dice el Papa en la audiencia de los miércoles. El Papa acaba de sacar hace un mes o un mes y pico, ha sacado su exhortación apostólica dirigida a los jóvenes y a todos los cristianos del mundo, Christus Vivit. Una encíclica, una exhortación apostólica, que es preciosa, muy carismática, muy clara, muy fácil de entender, un poco larga, como el Papa Francisco escribe, largo, pero que es muy fácil, muy sencillo de entender. Ya la hemos leído, ya sabemos lo que dice a los jóvenes, ya sabemos lo que les pide, ya sabemos cómo pide a las parroquias que tienen que acoger a los jóvenes, que tienen que estar atentos a acompañarlos. Pues ahí lo explica el Papa Francisco. Y es una forma de vivir, de ser fiel a las enseñanzas de los apóstoles, como esa primera comunidad cristiana que refiere el libro de los Hechos. Después se refiere a la vida en común. Los discípulos tenían una vida en común. Lo tenían todo en común. Su forma de vivir era similar a la de uno con los otros. Digamos que se regían por los mandamientos, por el amor a Dios y por el amor al prójimo. Y esa forma en común les hacía un poco maravillosos, un poco admirables ante los demás. Veían cómo vendían sus bienes y los ponían para atender las necesidades de los miembros de la comunidad cristiana. Es un índice, un indicador de cómo es una vida cristiana verdaderamente profunda, verdaderamente significativa para los demás. Nuestras comunidades cristianas se manifiestan, se hace visibles el amor de unos con otros, se hace visible el ponerlo todo en común. Segundo elemento, ¿no? La constancia en la enseñanza de los apóstoles, una vida en común. Eran también constantes en asistir a la Eucaristía, a la fracción del pan, le llaman.
La Eucaristía, los sacramentos, la vida cristiana se hace visible en los sacramentos. Y dice el texto de los Hechos de los Apóstoles que los discípulos se reunían a diario para acudir al templo y después se reunían en las casas para la fracción del pan. Los cristianos en torno a la Eucaristía. Sin Eucaristía no hay iglesia. Nuestras comunidades cristianas a veces se reúnen a celebrar la Eucaristía solo el domingo, a veces por la falta de sacerdotes, a veces también por la falta de fieles. Ojalá que nuestra comunidad cristiana, la de cada uno de nosotros, sea realmente valiosa por eso, porque se reúnen en torno a Jesucristo, en torno al Señor, en torno a la Eucaristía. Y el cuarto rasgo es que los discípulos serán constantes también en la oración. Nuestras comunidades cristianas tienen que rezar juntos, ¿no? Son los 4 rasgos: la enseñanza común, la vida común, la celebración de los sacramentos y la oración. Estos son los 4 rasgos en los que se divide el catecismo de la Iglesia Católica. 20 siglos después, el catecismo tiene una primera parte dedicada a la enseñanza, a la fe de los apóstoles, a la doctrina, al credo. Una segunda parte dedicada a los sacramentos, a la celebración de la vida cristiana. La tercera parte dedicada al modo de vida en común, a los mandamientos, a cómo son las relaciones entre los cristianos unos con otros. La cuarta parte dedicada a la oración, al Padre Nuestro. Digamos que ese pequeño resumen que hace los Hechos de los Apóstoles de cómo era la primera comunidad cristiana es cómo tenemos que ser hoy en día, 20 siglos después, los cristianos de nuestro tiempo. El Señor en el Evangelio se aparece hoy a los apóstoles y les dice: paz a vosotros. Y dice el texto del Evangelio que los apóstoles se llenaron de alegría al ver al Señor. Esto es importante porque sin ver al Señor no hay alegría. Cuando nosotros nos quedamos tristes, cuando en nuestras comunidades desaparece la alegría, empezamos a vivir un poco en la tristeza, en la desesperanza, es que no le dedicamos tiempo a ver al Señor, no le dedicamos tiempo a estar con Él. Decíamos la semana pasada que una relación personal con Jesús es esencial en la vida cristiana. Pues hoy lo podemos repetir con esa frase del Señor, con esa frase de del Evangelio de hoy, que dice eso, ¿no? Que se llenaron de alegría al ver al Señor. Ojalá que esa alegría sea la tuya y la mía, la de todos los nuestros, porque vivimos cerca de Jesús, del Señor resucitado, porque tenemos un trato personal con Él.